Gran descubrimiento celular. Aprendizaje esperado, identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. Énfasis, reconocer la teoría celular. ¿Qué vamos a aprender? Iniciarás un nuevo aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas, pared celular, membrana, citoplasma y núcleo. En sesiones anteriores te has enfocado en los tipos de células y cómo se relacionan con los tejidos, tanto de las plantas como de los animales, e incluso de los hongos. Sin embargo, todo lleva a la pregunta: ¿cómo y quiénes iniciaron todo lo relacionado a la teoría celular? Te concentrarás en indagar sobre la teoría celular y sus principales precursores. Recuerda tener preparados tus útiles escolares, así como tu libro de ciencias, biología. ¿Qué hacemos? Observa y escucha los siguientes videos y audios. Robert Hooke. Claro que sí. Estaba trabajando en uno de mis microscopios ópticos. Sin embargo, les contaré de aquel día inolvidable. Recuerdo que estaba en mi lugar de trabajo como todos los días. Buscaba algo para observar y probar la lente de un nuevo microscopio, cuando de pronto vi que había un pedazo de corcho. Fue muy curioso observarlo, ya que estaba formado por pequeñas cavidades separadas por paredes, y lo primero que pensé en ese momento fue en las celdillas. Por eso le atribuí el nombre de célula, a pesar de que eran células vegetales muertas las que pude observar a detalle. En el video anterior, Robert Hooke cuenta sobre su experiencia con la célula y cómo es que llegó a ese concepto. Tomando en cuenta que Hooke fue el primero en observar células, y también se sabe de su libro titulado Micrografía, en donde relata alrededor de 50 observaciones microscópicas con dibujos detallados. Robert Hooke, fósiles y plantas. Así es. También describí con detalle las estructuras de diversos insectos, fósiles y plantas. Sus aportaciones fueron fundamentales para el conocimiento de la célula y el mundo microscópico. Hooke no solo está inmerso en la historia de la célula, sino también del microscopio. Año 1670, Anton van Leeuwenhoek platica sobre la teoría celular, su vida y sus aportaciones. Anton van Leeuwenhoek. Un placer. Les diré que la curiosidad y el escepticismo desde temprana edad fue una de las características que me identificaron. Trabajé en la industria textil, por lo que utilicé mis microscopios para poder observar la calidad de las telas, y de esta manera pude perfeccionar uno de los microscopios más avanzados de la época. Además de ver texturas de las telas, me gustaba observar casi cualquier cosa que me llamara la atención. Primero observé microorganismos. Lo recuerdo muy bien. Fue un día que no paraba de llover. Estaba conmigo mi hija María, quien observaba detenidamente. Tomé una muestra de agua de lluvia y la coloqué en el microscopio. Grité: «¡Hay unos animálculos que se mueven en esa gota de lluvia, tan diminutos que no se pueden observar a simple vista!». Si ya tenía el deseo de conocer y observar, a partir de ahí todo fue diferente. Observé toda muestra que se me cruzaba. Algo importante por comentar es que observé espermatozoides, pero no fui la primera persona en hacerlo. Mi colega y amigo Johann Hamm me comentó que los había observado, pero creía que estos animálculos eran producto de la putrefacción del semen, algo que sin duda no terminaba de convencerme, por lo que propuse que los espermatozoides eran parte de la reproducción al unirse con el óvulo, lo que conocemos como fecundación. De igual forma, observé en la cola de un pez los vasos capilares, por donde pasaba la sangre de las arterias a las venas, convirtiéndome el primero en ver células sanguíneas. Observación de microorganismos y el descubrimiento de dos células importantes en los animales, la célula sexual masculina, espermatozoides, y los glóbulos rojos, que es una célula sanguínea. Año 1824, René Dutrochet platica acerca de sus aportaciones científicas. René Dutrochet. Bueno, seré breve, porque estoy en una investigación y no quiero perder el hilo. Verán, estudié ciencias porque me inspiré en Spallanzani. Espero lo conozcan. Prácticamente mis aportaciones fueron al observar que las celdillas o células en los tejidos vegetales también se encontraban en los animales. Incluso describí el citoplasma y las membranas de células vegetales. Aunque parezca repetitivo, una teoría se va conjuntando o formando con diferentes postulados, ese que se complementan unos a otros. Cabe mencionar que René Dutrochet es reconocido como fundador de la teoría celular. Año 1831, Robert Brown habla sobre su aportación en el ámbito de la célula. Robert Brown. En realidad no es mucho, pero es importante señalar
que determiné la denominación de núcleo celular, a pesar de que anteriormente ya se había observado. Esa aportación, por pequeña que parezca, es un peldaño más en la construcción del conocimiento de la célula y de la teoría celular. Matthias Schleiden, año 1838. Matthias Schleiden. Nuestras teorías combinadas se convirtieron en el fundamento esencial en el futuro de la llamada teoría celular. Theodor Schwann. La hipótesis referente al crecimiento de las plantas fue desmentida posteriormente, cuando se demostró que el papel del núcleo en la división celular no era el que mi amigo Schleiden pensaba. Sin embargo, su estudio nos llevó a enfocar nuestro trabajo hacia los procesos que se desarrollaban a nivel celular, lo que propició el surgimiento de la embriología. Sin embargo, su afirmación respecto a que las plantas estaban conformadas por células fue genial. Theodor Schwann, interrupción. Disculpen la interrupción, pero es para complementar lo que mi amigo Matías acaba de mencionar. Un año más tarde, en 1838, afirmé que lo mismo ocurre con los tejidos animales, concluyendo que las células estaban dotadas de vida propia y que su multiplicación determinaba el crecimiento de los distintos organismos. Matthias Schleiden, conclusión. Nuestras teorías combinadas se convirtieron en el fundamento esencial en el futuro de la llamada teoría celular. Ambos llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos están compuestos por células y son la unidad funcional de todos los seres vivos. Qué importantes son los trabajos de cada uno de nuestros científicos, ya que sin ellos no se hubieran realizado los descubrimientos y aportes que ayudaron a la construcción de esta teoría. Al paso del tiempo y con el desarrollo de nuevas tecnologías se fueron realizando más aportes a la teoría celular y uno de estos aportes es el que realizó nuestro siguiente personaje. Tenga el honor de contactarlo. Año 1863, Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. Gracias por esta invitación. Bueno, les cuento un poco. Hice algunas correcciones al trabajo de Schwann y Schleiden, estableciendo que donde existe una célula, debe haber habido una célula preexistente, así como un animal surge solamente de un animal y una planta surge solamente de una planta. Gracias a sus descubrimientos, el campo de la medicina ha tenido grandes avances, ya que explicó los efectos de las enfermedades en los órganos y tejidos del cuerpo, enfatizando que las enfermedades surgen no en los órganos o tejidos en general, sin o de forma primaria en células individuales. Ahora, como conclusión a lo visto y escuchado, observa el siguiente video. Teoría celular. ¿Cómo se construyó la teoría celular? Todo empezó con las primeras observaciones de las células en el siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek construyó el primer microscopio y logró observar en una gota de agua una gran cantidad de microorganismos formados por una célula, como los protozoarios. Posteriormente, en 1665, Robert Hooke analizó con su microscopio láminas muy finas de corcho y observó que este material estaba formado por un retículo de pequeñas celdas a las que denominó células. Tiempo después, durante la primera mitad del siglo XIX, los avances tecnológicos en los microscopios, el uso de técnicas de tinción que aumentó el contraste de las preparaciones de tejidos y la invención de aparatos denominados microtomos que permitieron cortar láminas muy finas de tejidos condujeron a descubrir las estructuras celulares y sus funciones y con ello formular la teoría celular. En 1837, la teoría fue precisada por Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann, tras haber observado células en diversos tejidos vivos, y en 1855 se presentó una polémica acerca del origen de las células y mediante experimentos se descartó la generación espontánea. Poco después, Rudolf Virchow observó a las células dividirse para formar otras, y esto fue también incorporado a la teoría celular. Finalmente, en 1906, Santiago Ramón y Cajal demostró la individualidad de cada neurona, con lo que dio más fuerza a la teoría celular y le concedió validez universal. La teoría celular se fundamenta de manera general mediante 3 postulados. El primer postulado. Los seres vivos está compuesto por células. Así, los organismos pueden tener una sola célula, unicelulares o más pluricelulares. Con este primer postulado nos queda claro que desde los organismos microscópicos hasta los más grandes están formados por células. El segundo postulado señala que todas las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Esto podemos resumirlo en que la célula es la unidad fisiológica de la vida. Entonces, todo ser vivo depende de su funcionamiento. El tercer y último postulado nos menciona: toda célula proviene de otra célula.
Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de células preexistentes. Ahora ya conoces los 3 postulados de la teoría celular y puedes comprender que la célula es fundamental para la vida y por lo tanto dependemos del funcionamiento de la misma. Largo el camino que los científicos tuvieron que recorrer para obtener estos postulados, pero gracias a sus descubrimientos hoy se tienen grandes avances en el área de la medicina y la genética. Es increíble que células tan pequeñas sean esenciales para que nosotros podamos vivir.